Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a adentrar en un caso que ha generado mucha controversia en Bolivia, el arresto de Adriana Guzmán. Sí, una figura clave del movimiento feminista comunitario antipatriarcal. Exacto, y también de feministas de la Via Yala. Justo antes del 25 de noviembre. Justo antes del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Exacto. Y bueno, para esta inversión nos basamos en un artículo de Desinformémonos, titulado No me han liberado. Denuncia Adriana Guzmán, feminista comunitaria detenida en vísperas de hashtag en 25 en Bolivia. Interesante. Y de entrada me impactó una frase de Guzmán que dice, en un 25 de noviembre quieren acallarnos a las feministas, quieren que no pidamos justicia, que no denunciemos el hambre, pero no nos van a tener calladas. ¡Wow! ¡Qué fuerte declaración! ¿Cómo interpretas esta declaración en el contexto de su arresto? Bueno, me parece que es una declaración muy poderosa, Sí. que revela la determinación de Guzmán y de muchas otras activistas frente a la represión. Su arresto, con cargos relacionados a vandalismo, se percibe como un intento de silenciamiento, una forma de intimidación por parte del gobierno, justo cuando se conmemora la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y es que, según el artículo, la arrestaron con un despliegue policial desproporcionado, más de 3 patrullas Ajá. y 7 policías. ¿Para qué tanto si solo era por vandalismo? Exactamente, las acusaciones son por destrucción de propiedad estatal Ajá. y por ocultar información sobre otros activistas. Claro, ese despliegue de fuerza para un supuesto delito menor deja entrever otras intenciones. ¿Dónde? El gobierno boliviano ha sido criticado por su manejo de la crisis económica, negando su existencia y respondiendo con represión a las voces que la denuncian. Justamente, Guzmán conecta su arresto con esa crisis, mencionando problemas de justicia, alimentación, Ajá, combustibles, habla de una crisis económica que el gobierno niega. claro. ¿Podrías ampliar un poco sobre la situación sociopolítica en Bolivia y cómo se relaciona con el arresto de Guzmán? Claro que sí. Bolivia atraviesa un periodo de agitación social. La inflación, la falta de acceso a servicios básicos y la crisis económica han generado un caldo de cultivo para el descontento popular. Y en vez de diálogo, el gobierno opta por la represión para callar las críticas, especialmente a figuras como Guzmán, Claro. que además es una figura central en la lucha por un Estado plurinacional. Hablemos un poco más sobre el concepto de Estado plurinacional. Sí, Para quienes no están familiarizados, ¿podrías explicarlo y su importancia en el contexto boliviano? por supuesto, un Estado plurinacional reconoce la diversidad cultural y política de un país, buscando la inclusión y la participación de todos los grupos en la toma de decisiones. Claro. En Bolivia, con su rica historia indígena, este concepto es fundamental para superar un modelo de Estado homogéneo y monocultural. Y Adriana Guzmán ha sido una voz crucial en esa lucha. ¿Cómo crees que su arresto puede afectar al movimiento por un Estado plurinacional? Bueno, su arresto envía un mensaje a quienes desafían el status quo. La disidencia no será tolerada. Es un intento de debilitar la lucha por un Estado más justo e inclusivo, Ya. generando miedo e incertidumbre. Guzmán menciona en el artículo que salí con garantes, no me han liberado. ¿Qué implica esta libertad condicional? Ajá. ¿Y qué nos dice sobre el uso del sistema legal como herramienta de control? Es una forma de control que limita su libertad de acción y expresión. La mantienen bajo la amenaza constante de un proceso judicial, Sí. lo que genera un efecto amedrentador. Claro, no es libertad plena, sino una libertad vigilada, Ajá. restringida. Esa ULAR, es decir, la mantienen en un estado de incertidumbre y bajo amenaza constante. ¿Cómo afecta este tipo de control psicológico a los activistas y su capacidad de seguir luchando? Imagínate la presión de saber que cualquier acción, ¿Sí? cualquier palabra puede ser utilizada en tu contra. Uf. Este tipo de control busca desgastar, desmoralizar y, en última instancia, silenciar a las voces disidentes. Y eso nos lleva a otro punto importante. La acusación de encubrimiento contra Guzmán por no delatar a otras compañeras. Dice, ¿cómo se enmarca esto en la lógica de la represión y la criminalización de la protesta? Es una táctica clásica. Divide y vencerás. Ajá, Buscan sembrar la desconfianza, romper los lazos de solidaridad claro. y debilitar el movimiento desde adentro. ¿Es la criminalización de la solidaridad? Es indignante. Y hablando de indignación, la respuesta de feministas de la Via Yala ha sido contundente. Sí. Calificaron la detención de Guzmán como inadmisible, destacando su papel crucial en la lucha por un Estado plurinacional.
Una respuesta muy fuerte. Totalmente. Y esta reacción de feministas del Abya Yala, por cierto, es crucial. Recordemos que no se trata de una organización local, sino de una red que abarca toda Latinoamérica, uniendo a grupos feministas de diversos países. Claro. Su condena al arresto de Guzmán visibiliza el caso a nivel internacional y ejerce presión sobre el gobierno boliviano. Es cierto. Y esa solidaridad transnacional es fundamental en estos tiempos. Totalmente. ¿Qué otras acciones a nivel internacional podrían ayudar a presionar al gobierno boliviano y garantizar la seguridad de Adriana Guzmán? Bueno, la denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos es crucial. Amnesty International, Human Rights Watch. Sí. Estas organizaciones tienen el poder de investigar y exponer las violaciones a los derechos humanos. Claro. También es importante que otros gobiernos, especialmente de la región, condenen la represión y exijan la liberación de Guzmán. Y, por supuesto, la presión desde la sociedad civil también es fundamental. Por supuesto. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos para apoyar a Adriana Guzmán y a otros activistas que enfrentan la represión en Bolivia? Difundir información sobre lo que está sucediendo es clave. Sí. Utilizar las redes sociales, escribir a nuestros representantes, hablar con nuestros amigos y familiares. Romper el silencio es el primer paso para combatir la injusticia. Totalmente hay que amplificar las voces que intentan silenciar. Y hablando de voces, me gustaría volver al artículo de Desinformémonos. Hay un punto que me llamó la atención. Guzmán critica la cobertura mediática del caso, diciendo que los medios hegemónicos replican la versión oficial del gobierno. Interesante. ¿Qué opinas sobre el papel de los medios de comunicación en este caso y en general en situaciones de conflicto social? Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la construcción de la narrativa dominante. Claro. En muchos casos, lamentablemente, actúan como voceros del poder, reproduciendo la versión oficial y silenciando las voces disidentes. Por eso es fundamental buscar fuentes de información alternativas, medios independientes, que nos ofrezcan una visión más crítica y completa de la realidad. Exacto, hay que desarrollar un pensamiento crítico, cuestionar lo que nos dicen y buscar información de diversas fuentes. ¿Y qué hay de la acusación específica contra Guzmán de destruir propiedad estatal? ¿Qué sabemos sobre esto? El artículo no da muchos detalles. Es cierto, la información sobre el supuesto acto de vandalismo es escasa. Sí. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. En un contexto de represión, no podemos dar por sentado que las acusaciones del gobierno sean verídicas. Es posible que se estén utilizando cargos falsos para justificar la detención de una figura incómoda para el poder. Es decir, la falta de transparencia por parte del gobierno nos obliga a ser aún más cautelosos con la información que recibimos. Exactamente. Y volviendo a la libertad condicional de Guzmán, ¿qué tipo de restricciones legales se le imponen? Puede seguir con su activismo. Las restricciones varían según el caso, pero por lo general implican la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades y la limitación de su participación en actividades públicas. En la práctica, esto puede significar un freno a su activismo, ya que cualquier acción puede ser interpretada como una violación de las condiciones de su libertad. Es un mecanismo perverso porque la mantienen en una situación de vulnerabilidad. Y la obligan a autocensurarse para evitar consecuencias legales. Y en este contexto, ¿qué papel juega el movimiento feminista comunitario antipatriarcal en Bolivia? ¿Cómo está respondiendo al arresto de uno de sus líderes? El movimiento feminista comunitario antipatriarcal en Bolivia es un movimiento de base con una fuerte presencia en comunidades indígenas y campesinas. Son mujeres que luchan por la transformación social desde sus realidades, enfrentando el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo. Claro. La detención de Adriana Guzmán es un golpe para el movimiento, pero también es una oportunidad para que se fortalezca, para que se visibilice aún más su lucha y se articule con otros movimientos sociales. Y ahí es donde la solidaridad y la organización son cruciales. Totalmente. Porque no se trata solo de defender a Adriana Guzmán, sino de defender el derecho a la protesta, a la disidencia, a la construcción de un mundo más justo e igualitario. Exacto. El caso de Guzmán nos recuerda que la lucha por la justicia social nunca es fácil, que implica riesgos, pero que es una lucha que debemos dar con valentía y determinación. Y creo que es importante destacar la valentía de Adriana Guzmán al denunciar públicamente su situación. Sí. No se ha quedado callado a pesar de las amenazas y la represión. ¿Qué impacto crees que puede tener su testimonio en otras activistas que enfrentan situaciones similares? Su testimonio es un acto de resistencia, un llamado a la acción. Nos muestra que no estamos solas, que a pesar del miedo podemos levantar nuestras voces y luchar por nuestros derechos. Y también nos recuerda que la solidaridad es fundamental. Cuando una de nosotras es atacada, todas respondemos. Y ese es el mensaje que debemos amplificar.
El caso de Adriana Guzmán no es un hecho aislado, sino un reflejo de una tendencia global, la criminalización de la protesta, la restricción de libertades y el uso del sistema judicial para silenciar la disidencia. Es cierto, vemos este patrón repitiéndose en diferentes países con distintos gobiernos, pero con el mismo objetivo: acallar las voces que cuestionan el poder. Y en ese contexto, ¿qué estrategias pueden desarrollar los movimientos sociales para protegerse y seguir luchando por sus derechos? Bueno, creo que es fundamental fortalecer las redes de apoyo y solidaridad, no solo a nivel local, sino también regional e internacional. Cuando un movimiento es atacado en un lugar, otros movimientos en otros lugares deben alzar la voz en su defensa. Es decir, la solidaridad como herramienta de protección y de visibilización. Y también me parece importante destacar la necesidad de documentar y denunciar los abusos. Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch juegan un papel crucial en este sentido. Absolutamente. Es fundamental que estas organizaciones tengan acceso a la información que puedan investigar y documentar las violaciones a los derechos humanos para luego denunciarlas en instancias internacionales. La presión internacional puede ser un factor clave para frenar la represión. Y hablando de presión, ¿qué papel juegan los medios de comunicación independientes en este escenario? ¿Cómo pueden contribuir a la lucha por la justicia social? Los medios independientes tienen la responsabilidad de ofrecer una perspectiva crítica, de dar voz a quienes son silenciados por los medios hegemónicos. Deben investigar, contrastar la información y ofrecer una visión más completa de la realidad. Y también deben ser un espacio para el debate, para la reflexión y para la construcción de alternativas. Es decir, no solo informar, sino también contribuir a la formación de una conciencia crítica y a la movilización social. Y para ir cerrando esta inmersión, me gustaría volver a la pregunta que planteamos al inicio: si los sistemas legales pueden ser utilizados para silenciar la disidencia, incluso bajo la apariencia de legalidad. ¿Cómo podemos desafiar la injusticia sin arriesgarnos a una mayor represión? Es una pregunta compleja sin una respuesta fácil, pero creo que el caso de Adriana Guzmán nos ofrece algunas pistas. En primer lugar, la importancia de la organización y la solidaridad. Cuando actuamos colectivamente, somos más fuertes, más visibles y más difíciles de silenciar. Es cierto, la unión hace la fuerza. Y también me parece crucial la denuncia pública, no callarse frente a la injusticia. El testimonio de Adriana Guzmán, su valentía al hablar, a pesar de las amenazas, es un ejemplo para todos nosotros. Absolutamente. Y por último, creo que es fundamental no perder la esperanza. La lucha por la justicia social puede ser larga y difícil, pero es una lucha que vale la pena dar. Adriana Guzmán, con su resistencia, nos recuerda que el cambio es posible, que no debemos rendirnos. Un mensaje inspirador para cerrar esta inmersión. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el caso de Adriana Guzmán y por compartir tu análisis. Esperamos que esta información sea útil para nuestros oyentes y que les motiva a seguir informándose, a ser solidarios y a levantar su voz frente a la injusticia. Gracias a ustedes por la invitación. Y a los oyentes los invito a seguir investigando, a no conformarse con la versión oficial y a apoyar la lucha de Adriana Guzmán y de todas las personas que luchan por un mundo más justo e igualitario.